César, ¿cómo está? Bienvenido. Leí el día de hoy un informe que decía que los solteros y los millennials son la gente que más se endeuda en Ecuador. Y a propósito de estas deudas vienen justamente los embargos. Hablemos un poco de estas cifras y por qué se da, digamos, este nivel de endeudamiento más que todo en gente joven. Bueno, muy buenas tardes, Carla, qué gusto volver a saludarte. Un abrazo para ti y todos quienes a esta hora nos escuchan a través de Sonorama y quienes siguen esta conversación a través de las redes sociales. Sí, en efecto, la empresa Equifax acaba de hacer un comunicado en el que informan sobre algunas cifras que son realmente interesantes. Y es que estas cifras arrojan como resultados que los millennials, es decir, aquellas personas que hemos nacido después del 1981 hasta 1996, reciben 44 de cada 100 créditos desembolsados. De este porcentaje, aproximadamente el 35% representan a la banca privada. Además, es importante también mencionar que este estudio desglosa el endeudamiento también a nivel etario, es decir, por edades. En ese sentido, el estudio arroja como resultado que aproximadamente 2 de cada 10 personas de la generación X, es decir, nacidos entre 1965 y 1980, están endeudados. Luego también habla de que de ese porcentaje, aproximadamente el 20% prefiere la banca pública. Por otro lado, los baby boomers, en cambio, que están nacidos entre el 46 y el 64, apenas el 15% acceden a crédito. Ahora bien, algo que también llama mucho la atención es que el 55% de los créditos en el Ecuador se otorgan a personas solteras. Antes de la pandemia por COVID-19, la cifra era totalmente contraria, es decir, en la gran mayoría de casos las deudas eran adquiridas por personas que estaban casadas. Hoy el endeudamiento se da principalmente en personas solteras. Además, casi 4 de cada 10 créditos se otorgan a mujeres, es decir, población femenina. Y además, y esto tiene pues también coherencia con su participación en el mercado laboral. Y finalmente también es importante mencionar que la banca privada se ha mantenido como la que más créditos otorga. 56 de cada 100 en el caso de mujeres, y también seguido por las cooperativas con 42 por cada 100. En ese sentido, esas son las cifras que se han arrojado. Lo importante es tener en cuenta que el endeudamiento no es malo, siempre que se lo haga con prudencia, con la debida planificación, y que por supuesto también comprender que el problema que hoy vive el Ecuador, que es alarmante de sobreendeudamiento, responde a una serie de factores, y es que son muchas las personas que hoy no pueden cumplir a tiempo con sus deudas porque se quedaron sin trabajo, porque un familiar enfermó, porque las vacunas y la extorsión hoy son una realidad que golpea el bolsillo de muchas familias y sobre todo su capacidad de pago. Entonces, son muchas las personas que hoy se ven en una situación de sobreendeudamiento, y esto genera pues que obviamente los acreedores empiecen a llamar a las personas, a contactarlas vía correo electrónico, mensaje de texto, etcétera, con amenazas, y una de las amenazas recurrentes está relacionada con el embargo. En ese sentido es importante justamente aprovechar espacios como este que nos permiten aclarar algunos mitos que están relacionados con este tema. Y a eso me quiero referir. Entonces dicen, le vamos a quitar sus bienes, le vamos a quitar su vehículo, su departamento, embargarle sus cuentas. ¿Cuál es la defensa que tiene el deudor en esos momentos? Porque si debe es porque prácticamente no tiene. ¿Llegar a un refinanciamiento es lo correcto? ¿O podría endeudarse más la persona? En el caso de no firmar un refinanciamiento, ¿qué se viene después? ¿Cómo es un embargo? Porque tengo entendido que un embargo viene incluso después de una decisión de un juez, ¿o no es así? Es correcto, y aquí viene justamente ese primer elemento que hay que desmitificar. Muchas personas son amenazadas con un embargo, pero no tienen un juicio, no tienen una coactiva. Es decir, el embargo es una medida cautelar dispuesta por una autoridad competente, sea el funcionario de coactivas o sea el juez en la justicia ordinaria, el que dispone esta orden de embargo, que no es otra cosa que una medida cautelar. Es decir, pongo a buen recaudo los bienes del deudor para evitar que estos desaparezcan y que el deudor tenga cómo cumplir con sus obligaciones. Ese es un poco el espíritu del embargo. Pero, repito, es importante aclarar, el embargo solo procede cuando se ha dado un proceso judicial, cuando se ha iniciado un procedimiento de coactiva. No puede hacerse por fuera de eso. Además, pero quiero hacer ahí una pausa para que la gente lo entienda. ¿Qué es un proceso, César, qué es un proceso de coactiva? Porque esto es cuando ya definitivamente se llega a un acuerdo en un juicio y de ahí viene la coactiva, o cómo prosigue. Porque, digamos, esto tiene varios pasos, no es que es de la noche a la mañana que viene un embargo.
Es correcto, la coactiva es la potestad que tiene el Estado para el cobro de sus deudas, es decir, la coactiva la pueden aplicar bancos públicos, empresas públicas e instituciones públicas. Lo que respecta a la banca privada, ellos no tienen esta potestad coactiva, ellos están en la obligación de acudir ante un juez ordinario, en la justicia ordinaria, para que los jueces sean los que resuelvan. Ahora, ¿cuáles son los pasos a seguir en una demanda de un banco privado? Primero te demandan, o una cooperativa privada, luego se califica la demanda, luego tienen que citarte con la demanda y obviamente dentro de ese proceso se puede dar un tema de embargo. Pero también es importante aclarar, porque le ha pasado a muchos clientes que van transitando por las calles, les atraviesan un carro y les dicen, usted está atrasado con 2 cuotas en el pago de la deuda del carro, por lo tanto bájese del vehículo que está embargado. No, usted tiene que pedir una orden judicial. A ver, yo me bajo del carro en la medida en que usted me muestre que tiene una orden judicial. Si no la tiene, esto incluso podría constituir delito porque le están a usted dando su vehículo sin que haya razón legal suficiente. Pero también hay otro mito, y es que mucha gente le dicen, lo vamos a embargar mañana y usted se va a quedar sin casa. Ese también es otro mito que es importante aclarar, porque no es lo mismo el embargo que el retiro del bien. Si bien es verdad, en el caso de los vehículos, cuando un juez ordena el embargo, inmediatamente te quitan el vehículo. En el caso de las viviendas es diferente. A usted lo que le hacen es una orden de embargo que se inscribe en el registro de la propiedad a manera de prohibición de enajenar, pero también le ponen un sello en su casa, pero no significa esto de que van a romperle las puertas y van a entrar a su vivienda. No, esto significa que la casa está embargada, que usted ya no la puede vender y que entra a un proceso de avalúo para determinar cuál es el valor de la vivienda y recién ahí empezar el proceso de remate. Es cuando el remate es adjudicado, es decir, cuando alguien decidió comprar esa casa, cuando el juez le va a decir, sabe que usted tiene X cantidad de días para desocupar el inmueble y poder, obviamente, entregárselo a quien la compró esta casa en remate. ¿Y qué pasaría, César, también? Reiterar que el embargo solo se puede dar por orden judicial. En lo que respecta a los vehículos, implica el retiro del vehículo, pero en lo que respecta a la vivienda, no implica que lo van a dejar sin casa, sino que empieza un proceso para luego ir a un remate. Hablamos de cuando la gente tiene bienes. ¿Qué pasa cuando no tiene casa, no tiene vehículo, no tiene terrenos, no tiene absolutamente nada y tiene una deuda? Cuando una persona no tiene bienes y le inician un proceso, sea de coactiva o sea un proceso judicial, este proceso va a terminar con un mandamiento de ejecución incumplido, es decir, la persona no tiene cómo pagar y por lo tanto el acreedor tiene derecho automáticamente a iniciar un proceso de insolvencia. Y la insolvencia, esto sí implica, entre otras consecuencias, la prohibición de salida del país de la persona deudora. Pero ojo, para llegar a eso es porque realmente ha pasado mucho tiempo, es porque realmente usted no se defendió oportunamente, porque no negoció la deuda dentro del juicio, porque no tuvo una defensa acertada y apropiada. Entonces, es importante que cuando usted tenga una demanda por deudas o una coactiva por una deuda, contacte a un abogado especializado en la materia para que puedan dar seguimiento al caso, para establecer juntos una estrategia y saber en qué momento es oportuno comparecer. Porque si usted no comparece dentro de este proceso de deudas, usted puede perder la valiosa oportunidad de defenderse, oportunidad que más adelante luego ya no le va a ser posible y simplemente va a tener que aceptar lo que en sentencia el juez disponga. Además, recordar algo que es importante. Dentro de un proceso judicial, incluso si usted ya ha sido demandado por una deuda, puede llegar a un acuerdo, puede negociar esta deuda con el acreedor y bajo ninguna circunstancia significa que una demanda por deuda sea el fin del mundo. Ahora, hablemos también, César, de qué pasaría si, digamos, uno debe $50,000, digamos, a un banco privado o público. Ya vamos a poner un valor, $50,000. Y yo tengo un departamento que cuesta $150,000. ¿Cómo hacen ahí la venta del departamento? ¿Se lo cogen? A mí me devuelven los 100,000, se cogen los 50. ¿Cómo es esa parte de los rubros? Que me parece también súper importante que la gente lo entienda, porque no es que va a perder por completo el bien, ¿o sí? Excelente pregunta, porque me permite también aclarar un mito. Y hay mucha gente que dice, mi casa está hipotecada, no la pueden embargar. Y esto es falso, salvo que la hipoteca sea con el BIES, porque hay una ley especial que regula el tema de los créditos del BIES y esas casas son inembargables. Todo el resto de viviendas, inmuebles, etcétera, pueden ser embargados incluso si están hipotecados. Ahora bien, ¿qué pasa si usted le embargan su casa? Esa casa, digamos que cuesta $50,000 y la deuda era de 20,000. Entonces, una vez que es rematada la vivienda y el adjudicatario paga,
le entregan los 20.000 al acreedor y el vuelto o esos otros 30.000 se los entregan al deudor, porque es como dispone el Código Orgánico General de Procesos que se debe hacer. Ahora bien, ¿qué pasa si esa misma deuda tenía un acreedor hipotecario que usted le debía $40.000? Entonces resulta que el primero que cobra es el acreedor hipotecario, luego esos 10.000 que quedan le dan al acreedor que a usted lo ha demandado, y además de que no le van a dar vuelta a usted, usted todavía queda con un saldo de deuda con el acreedor que lo demandó. Entonces es importante también tener en cuenta que a veces este tipo de situaciones termina siendo una herramienta de negociación. Y voy a dar un dato importante, Carla. Según cifras oficiales del Consejo de la Judicatura, solo el 0,8%, es decir, menos del 1% de los casos por deudas que se dieron a nivel nacional en el Ecuador en el año 2023, menos del 1% terminaron en remate. ¿Esto qué significa? Que para llegar a un remate, primero que se tarda mucho tiempo, pero además que esto demuestra que no existe por parte del acreedor un interés en quedarse con sus bienes. El negocio del acreedor es recuperar lo que le prestó, al menos algo de lo que le prestó. Por eso la importancia de ir acompañado a estos juicios y poder negociar la deuda para que el acreedor recupere algo de lo que prestó, el deudor pueda ponerse al día y salir de este problema y rehabilitarse en el sistema financiero. Me quedo con eso, César, agradeciéndole muchísimo por esta explicación que de alguna manera pues seguramente alivia a quienes en esos momentos tienen deudas y no quisieran perder sus bienes, porque como usted ha dicho, lo principal es buscar siempre una defensa para que esté pendiente de cada uno de los procesos. Así que, César, quiero agradecerle. La gente, ¿dónde lo puede contactar? @Defensa Deudores S, estamos en todas las redes sociales, o también me pueden seguir en @abogado César Coronel. Además, recordarles que hemos habilitado la línea gratuita 1-800-Deudas. 1-800-Deudas, nos pueden llamar desde todo el Ecuador, o si prefiere escribirnos al WhatsApp, escríbanos un mensajito al 0983 49 74 52. Repito, 0983 49 74 52. Somos abogados expertos en deudas. Gracias por la oportunidad y un excelente fin de semana.